Llega el viernes natural por excelencia. Enrique Ostales, buenas tardes. No nos reímos de ustedes ni de nosotros mismos, sino de todo un poco. Es que no, llevamos un... Esto es como una marea, que se llama, entre marear, ¿cómo sería? Yo tengo como espíritu de viernes, después de toda la semana de madrugones y estas cosas, como estoy ya viendo que estaba hablando con Álvaro, digo, después de aquí vamos a tomarnos un algo porque necesito también desconectar vosotros, un poco. vaya, es que me voy a tener que tomar algo, me estáis dando una mañana que no veas. ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro Sabino? Pues me he acompañado, un compañero y amigo, porque vamos, lleva ya viniendo por Ceuta desde 2013 más o menos. O sea, pero bueno, César, casi hiciste la comunión aquí, ¿no? Sí. Soy caballa de adopción. De adopción por lo menos. Sí. ¿Y cómo es Ceuta? ¿Cómo es su fondo? ¿Cómo es Ceuta? Pues Ceuta es maravillosa. Yo tengo el placer de conocer los fondos de Ceuta desde el 2013. Y la verdad que son fondos que no tienen nada que envidiar a los del Caribe, ni a los del Mar Rojo, ni nada. Mira, nosotros eso nos lo creemos. Yo creo que nos lo autocreemos porque, claro, tenemos que presumir de lo que tenemos. Por eso me gusta preguntarlo cuando alguien no es de aquí, que no tiene por qué presumir, claro, sino investigar. Claro, y merece la pena, ¿no? Merece la pena, sobre todo porque es un punto que, tanto en la carrera, bueno, como en muchas carreras se ha estudiado, de que es un punto con un valor ecológico muy elevado. Y cuando eres capaz de poder meterte en las aguas y verlo con tus propios ojos, pues claro, pues ya te das cuenta de la magnitud realmente del punto tan importante que es Ceuta. ¿Qué importancia tiene la Universidad de Sevilla en nuestra ciudad, Quique? En nuestra ciudad. Por aquello del interés, del permanente, claro, de la sí, permanente atención, en los íntima y de un montón muchos de profesionales colaboradores que vienen. Sí, porque con casualidades como todo, desde el grupo de investigación de biología marina, el laboratorio de biología marina, hay muchas líneas de tesis doctorales y una de las líneas ha sido el tema de Patella ferruginea, de esta especie lapa que está catalogada en peligro crítico. Porque se parece al lince, tienen la misma situación. Yo creo que si no llegas a decir aquel día, no llegas a hacer la comparación aquel día, hubiéramos seguido pensando que era una concha para pagar las colillas, ¿no? Sí. O sea, claro, hay que imaginarse que es el invertebrado, dentro del invertebrado, el que mayor rango de protección tiene, dentro de a nivel europeo, entonces, de los invertebrados. Entonces, claro, esas líneas de investigación que se descubrió en otra tesis doctoral que estaba haciendo un compañero aquí en Ceuta sobre otro campo en temas de puertos, empezó una línea importante de estudiar y se han hecho ya como 4 tesis doctorales específicamente más o menos sobre la especie, y la mayoría de la información o artículos científicos sobre esa especie vienen del laboratorio de biología marina. Entonces, por eso esa relación, y por eso tenemos aquí en Ceuta una estación de biología marina. Y bueno, yo soy parte, yo entré en el 2013, las tesis son de antes. Pero bueno, se sigue ¿no? esa relación. De hecho, este año intentamos hacer las prácticas del máster que se hagan aquí en Ceuta, que en colaboración con OBIMAS y la consejería también queremos que sea como algo normal, intentar que las prácticas del máster que se hacen todos los años, pues en vez de hacerse en otras zonas que se hacían antes, pues se hagan aquí en Ceuta con instalaciones, etcétera. Yo creo que nos encantaría, eso nos vendría muy bien, ¿no? Nos viene bien cuanta más gente venga. Pero vas a hablar hoy no de la patela, vas a hablar de un proyecto que tenemos... Al que también se ha referido, o sea, no piensan que se repite, pero es que esto va avanzando, porque la patela está ahí con sus novedades y sus progresos, y lo que viene ahora pues igual, aunque a esta la queremos menos. A esta la queremos menos, y es verdad que un poco esas líneas, el alga invasora, que ahora que vamos a hablar de esa línea, este proyecto que tenemos, lo tenemos también gracias a que el laboratorio de biología marina lleva muchos años aquí, tenemos aquí unas instalaciones. Y en esa sinergia pues ha coincidido que desde el Ministerio de la Fundación Biodiversidad, dentro de los proyectos Indemares, Life Indemares, había un proyecto que querían hacer con el alga invasora. Nosotros estábamos trabajando en ese campo y hemos publicado, que alguna vez hemos hablado de esos artículos, y entonces se ha unido ahí esas 3 instituciones y junto a Obimasa pues estamos haciendo este proyecto piloto, que la idea es, a grosso modo, aunque ahora hablaremos un poquito más en detalle, ver si es viable o no y si merece la pena o no erradicar esta alga invasora, que ya hemos visto y conocemos nosotros, por ejemplo, los caballas muy de cerca, en el intermareal. Entonces la idea es crear un protocolo que se pueda exportar a otros sitios y sobre todo ver si es viable o no gastar dinero público en erradicar ese alga de alguna zona. ¿Será viable, eh? Álvaro. Hombre, después de los primeros... ¿Será interesante? ¿Es imprescindible probar? Sí, hombre, hay que probar siempre, claro. Sobre todo después de una catástrofe ecológica como la que ocurrió en el 2016 con el alga, como aquí vemos, por ejemplo, en las imágenes.
Fíjate, es que eso es monstruoso, hay que ¿no? intentarlo, claro, tú después de ver estas imágenes hay que intentarlo, desde luego. Que eso no es arena, no, ni siquiera tierra acumulada, no, eso son algas. Estos son Claro, algas, sí. hay que imaginar que alguna vez hemos visto un vídeo, aquí estamos viendo un poco que es lo que hay en la costa o en la playa. Lo Esto que no luce nada ahí, que lo que ver. está bajo el agua. Claro. Todas las rocas, todo hasta los 30 metros, en principio, ahora hay zonas que están mejor, otras zonas que están peor, pero en principio en el 2016 todo estaba ocupado por ese alga. Es decir, La todas las verdad algas es que conocíamos. Quique nos ha ido y- diciendo cómo se iba completando el cinturón, porque había zonas a las que no había llegado, pero luego sigue con el Luego tiempo sigue, ya claro. estamos rodeados, ¿no? ¿Ya es invasora o se va a quedar? ¿Esto cómo va? Bueno, el Esperemos proyecto. que se vaya, claro. ¿Cómo? Esperemos que se vaya. Ha sido una desagradable visita y esperemos que tal y como venga, pues se vaya. Pero como todas invasiones tienen sus etapas, tienen sus estadios. Y esta pues tiene pinta de que la estancia al menos va a quedarse un par de años más como ¿Más? mínimo. ¿Por qué? ¿Cómo se erradica esto? Imposible, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, del proyecto. ¿Por qué ha regado tanto? ¿Por qué se ha extendido tanto? Pues si vemos aquí en las imágenes, vemos que el alga invasora, que es la especie que se ve ahí arriba, que se llama Rubulocteria okamurae, se parece mucho a una especie que teníamos nosotros originalmente, que se llama ¿cómo era? Pues sí, es verdad. Dictiota dicotoma, perdón. La de arriba y la de abajo son las mismas. Bueno, no son las mismas, pero son las que se parecen. Exacto, se parecen. La de arriba, la de fondo negro, se trata de la especie invasora, como ya he indicado, y la de abajo, la que es sobre el fondo blanco, es la especie local. Las diferencias son mínimas, si podéis ver claramente, Bueno. salvo el color, que la especie local es más verdecita, pero las diferencias son mínimas. La única diferencia que se puede sacar es en la ramificación de esas ramas, de esos brazos que salen, que son más irregulares. Si nos hacemos hincapié en las puntas del alga, un brazo es más grueso y más alargado y el otro que es más pequeñito y verdad. menos desarrollado, frente al desarrollo más paralelo, más simétrico que vemos, por ejemplo, en la especie local. Entonces son detalles que al principio ayudó a la especie invasora a pasar desapercibida porque Se la mezclaban. especie local también tiene una peculiaridad, que es que también forma esos arribazones, esas acumulaciones que se producen en las costas, pero quizás no con tanta materia, ¿no? Entonces, pues eso es prácticamente uno de los motivos por el que Es que se parecen mucho. Claro, es Quique. que pues, a lo mejor ha estado con nosotros durante años y, Y no no nos nos hemos hemos dado dado cuenta hasta que ya, obviamente ya se fue el problema y una biomasa, esa es una acumulación tan grande. Entonces, por eso también la importancia de tener programas de monitoreo y de ver si Claro. identificación de especies invasoras, que por verlas antes, si tú lo ves antes puedes Claro. intentar hacer algo, pero claro, Bueno, ya es que cuando además estamos en invadidos, este ¿no? caso Y ya ha no sido solo, el otro algo- lado del vamos, estrecho también está, ¿no? Claro, La otra orilla de hecho, también ahora está ya. hablaremos de eso porque obviamente estaba en Ceuta y estaba en el estrecho, pero ya poco a poco se ha ido extendiendo. Menudo. ¿Y esto qué es? Esto ¿Qué va. quieres decirnos con eso? Pues esto es cómo se ha podido transportar o cómo se ha podido introducir el alga en nuestros mares, en nuestras aguas. A ver. El alga, evidentemente, como es invasora, no es de Ceuta. Viene, en este caso, del sudeste asiático. Busca el fin. El plan. Viene muy lejos, viene de muy lejos. Y ni se marean. ¿Y qué ocurre? Pues claro que en ese sitio, en esas condiciones, en su zona natural, es una especie que está bien asentada, tiene su espacio, tiene su momento de proliferación, tiene su momento de no tanto crecimiento y digamos que está bien asentada. El problema es cuando, por culpa de ciertos vectores que, por ejemplo, estamos viendo aquí en las imágenes, como las aguas de lastre, los escarmujos o la vida que se pega en los cascos de los barcos y ejercicios como la acuicultura, que ahora entraremos más en detalle, pues han ayudado, en resumidas cuentas, a transportar este alga. ¿Cómo? Pues el agua de lastre, ¿vale? Si nadie sabe lo que es el agua de lastre es un agua, ¿sabes? Cuando construyes un barco, tú piensas en la capacidad máxima de ese barco cuando lo construyes. Entonces, como ese barco ahora en ese momento no tiene ningún tipo de Claro, cargamento, nada. por lo que lo rellenan es de agua. ¿Qué pasa? Cuando tú mueves ese barco hacia otros puertos, ese agua, cuando tú cargas, tienes que vaciar ese agua. Entonces, ese agua que a lo mejor se ha cargado en un puerto de Tailandia, al
al descargar en un puerto de Grecia está virtiendo unas aguas con unos propágulos, con unos compuestos, unas capacidades de germinación de otras especies que no la tendrían si fuese un agua de la misma zona. Claro. A día de hoy se están invirtiendo esfuerzos y proyectos para evitar este tipo de transmisión, pero aún es difícil, aún es complicado tener tanto control. Es que vete sobre a saber si eso ha pasado siempre, claro, que otras especies han podido dejarnos por... De hecho, el Mediterráneo, como vemos en las imágenes de ahí abajo, el Mediterráneo es uno de los mares que más ha tenido... Más tránsito tiene. Claro, ¿por qué? Porque tuvo un canal que se abrió al final del siglo XIX, que es el Canal de Suez. Y el Canal de Suez, con esa apertura, pues forzó y favoreció a que muchos barcos descargasen estas aguas de lastre, entre comillas, y contaminaran pues de muchas especies exóticas el Mediterráneo. De hecho, el Mediterráneo tiene un montón de problemas ecológicos debido a la cantidad de plagas y de invasiones. ¿Y eso se puede evitar? Se puede controlar, evitar es muy difícil. Hemos hablado antes que Ceuta es un lugar privilegiado a nivel ecológico y demás, pero realmente Ceuta también está... Por un lado tiene una cosa muy valiosa que es la ecología, pero por otro lado tiene una cosa que va en detrimento de esta, que es el tráfico marítimo. Y precisamente el Mediterráneo, con esa apertura del canal y con el estrecho de Gibraltar, pues es una de las zonas con más tránsito de barcos y de embarcaciones que hay prácticamente en el planeta. Yo creo que es el que más, ¿no? Uno de los que más, vamos. Está en la lista número 4, sí. Creo que era. O sea, está en el puesto número 4. Unos números increíbles. Madre mía de mi vida. Y además fácil de... Ahora sí, según lo cuenta Álvaro, es muy fácil entender cómo han recaído aquí, bueno, y en otros lugares supongo que habrán hecho lo mismo. No solo de esta especie, sino todo lo que van soltando en ese lastre, ¿no? Claro, efectivamente, eso es uno de los factores o vectores de que puede entrar una especie invasora. Hay otros, pero bueno, en el medio marino uno de esos de los más importantes es eso, y sobre todo el gran volumen de tráfico marítimo que hay. ¿Y en algún lugar se controla esto? ¿Habría alguna zona que pudiera decir, no, esta gente tiene controlado todo lo que le llega? El problema de estos asuntos es que muchas veces se espera al daño. Ah, claro. Para poder hacer algo. De hecho, hay unas anécdotas muy curiosas por parte de compañeras nuestras de Málaga, de la Universidad de Málaga, como a María Altamirano y tal, que nos comentaban que cuando ellos estaban terminando de estudiar una invasión, que en este caso era la Asparragosia armata, que era una invasión que también había afectado a las costas de Ceuta y también parte del Mediterráneo, cuando estaban terminando de entender esa especie, llegó la Rugolopteris. Entonces tendrían que dejar todos esos proyectos de lado, entre comillas, para dedicarse en cuerpo y alma a la nueva invasión, porque es es la prioridad, es la emergencia. Que fíjate la velocidad con la que se ha expandido, ¿no? Claro. No sé si todas las especies lo hacen con esas velocidades. No, de hecho hubo otro alga en el mar del Sargasso, no, perdón. ¿El qué? Otro alga de... Con la misma forma de expansión. A ver, esta expansión, o lo que pasa con la Rugolopteris, es muy raro. El único ejemplo así, algo comparado, la Sargassum en el Caribe, que también pasó. Algo así tan exagerado. De hecho, algunas veces se han visto imágenes que allí los hoteles que se dedican al turismo limpiando de las algas. De hecho, ese caso creo que es una alga mediterránea que ha aparecido allí y ha proliferado allí. Al final el daño es el mismo. Claro. El problema es que tú puedes ir poniendo como herramientas que se van, igual que en su momento cuando éramos pequeños, que había aquí, me acuerdo que íbamos a la playa y siempre venías con la mancha de alquitrán. Y eso era como pensar que era inviable, ¿sabes? Como decir, hoy en día eso no pasa. Tú tienes que explicar a lo mejor a un niño de... Pues cuando yo venía de pequeño teníamos alquitrán. ¿No? Claro. ¿Y eso qué, no? ¿Se puede solucionar? Pues obviamente con voluntad. Hay algunas empresas que, por ejemplo, se dedican mucho al turismo, los grandes cruceros, que sí invierten a lo mejor en equipos para filtrar ese agua que escogen, para hacer el movimiento ese de lastre, la operación de lastre que comentaba Álvaro, filtrarlo antes de entrar en el barco y después a la hora de salir. Pero claro, son empresas que se dedican mucho a cara al público, que son como de esta turística. Y que un día le van a decir, oye, usted esto no puede hacerlo porque no respeta... Efectivamente, a lo mejor dentro de no sé cuánto tiempo, todos los barcos será por norma el tener ese tipo de filtros o el tener... Pero ahora mismo que yo no me suena. Entonces, bueno, son problemas que están ahí, que nos están repercutiendo. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues ahora estamos viendo pues un mapa de Ceuta
y con sus... porque claro, cuando se nos presentó la oportunidad de realizar este proyecto, pensamos en qué zona de Ceuta podríamos realizarla. Y lo cierto es que teniendo dos zonas de protección, pues íbamos a decidir pues, localizarla en una de esas dos zonas. ¿En cuál? Pues en este caso nos hemos dedicado, en la siguiente foto, por ejemplo, si le aparece, lo hemos dedicado exclusivamente al Monte Acho, porque es una zona de valor ecológico muy alto. No es porque la hayamos visto, sino porque gracias a estudios que hemos hecho nosotros previos, nos hemos dado cuenta de que, aparte de ser la zona más idónea para poder erradicar, para poder realizar estas actuaciones contra la Rubulocteris, pues aparte valorábamos mucho el poder respetar las comunidades autóctonas, las comunidades locales de nuestras costas. Entonces, pues de esta manera, pues podríamos localizarlo en el Monte Acho haciendo pues Veis que está todo, estamos rodeados, cubiertos. Claro, hemos decidido esa zona, como comentaba, porque es del mayor valor ecológico. Es verdad que es la más difícil de trabajar, de hecho ahora veremos un poco, porque los acantilados para verlo de cerca, porque bueno, normalmente los cabañas lo vemos desde arriba, dando el paseo, es que ahí no pero hay hay zona que... de baño, no hay... Y se puede no, accedemos directamente con barcos, Claro. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Esto qué? ¿Esto qué tan triste? Bueno, esto es una de las... Dentro de las zonas rocosas que hemos visto antes en el Monte Acho, pues tenemos que distinguir dos zonas donde nosotros hemos realizado la actuación. Una es la zona rocosa, que va entre la marea baja y la marea alta, que se llama la zona intermareal, que son zonas donde sí que ha arraigado la Rubulocteris, no quizá con tanta hegemonía como en los fondos marinos, pero sí que ha arraigado entre las comunidades de algas, en las zonas rocosas. Y el poder erradicarla en esa zona, pues sí que puede ayudar, o pensábamos nosotros que podría ayudar para que las comunidades del intermareal, que son una zona, son unos ecosistemas muy protegidos y muy importantes para la vida marina, pues tengan un tipo de beneficio con las erradicaciones. Y por otro lado, las pozas intermareales o charcas intermareales, que son estos que estamos viendo en las imágenes, pues son otros ecosistemas que nos interesaban mucho también. Pero también han llegado ahí, ¿no? ¿Cómo? Sí, efectivamente, hay algas también. Hay algas, entonces claro, erradicar la Rubulocteris de las pozas también ayudaría tanto no solo a la poza, a la comunidad de la misma poza per se, sino también pues evidentemente a que todo el ecosistema del intermareal y las pozas se vean beneficiados. Qué barbaridad, no nos damos cuenta, pero Estas son las zonas, las plataformas horizontales que estábamos hablando antes de sustratos rocosos, y como vemos, con esa humedad que retiene, pues sigue proliferando la Rubulocteris en estos... Pero mira ya qué altura va, y está fuera sí. del mar, esto puede, ¿no? Claro, bueno, ahí se ven especies autóctonas, y este vídeo lo hemos traído para que se vea un poco el ambiente de la parte baja de los acantilados de la Sirena, que es la zona que en el mapita hemos marcado que es que estamos trabajando, ¿vale? Entonces vimos en su momento que ahí la comunidad autóctona estaba afectada por el alga invasora, y entonces hemos creado ese protocolo para hacerlo en esta zona. Y bueno, este es el ambiente, estos son los acantilados, claro. Esas son las pozas que, como hemos visto antes, que podemos decir, esa poza que ha salido en el vídeo podemos catalogarla como mediana. Hay otras pozas mucho más grandes que caben 2 personas. O sea que esa misma poza, esa mini piscina, crea un microambiente que solamente pueden vivir unas ciertas especies ahí. De hecho, dentro de los problemas que hemos visto, especies que antes veíamos en la parte baja de los primeros 5 o 10 metros, como pueden ser los erizos o las anémonas, que podían verlas en el intermareal o abajo en el submareal a 5 o 10 metros, por culpa del alga invasora, entre otras especies, no las solíamos ver. Están todas protegidas en el intermareal. Entonces la idea del proyecto es, como es la única zona que más o menos podemos tener acceso dentro de lo que estamos hablando, pues imagínate, estamos en el estrecho, los acantilados, y ahí hay más o menos hay acceso, ¿sabes? Entonces la idea es erradicar, ir quitando el alga invasora para que la comunidad autóctona mejore. ¿Quitarla cómo? Pues con esta imagen pues lo vemos.
Pues como tú te puedes pensar que lo podemos quitar, con espátula y mano. Sí, ¿no? Sí, no queda otra. Al menos en el intermareal es como mejor se puede quitar, porque este alga, una de las cosas que no hemos dicho antes es que también se reproduce por fragmentación. Ah. Eso significa Si cae un poquito ahí. que si queda un poquito de alga tanto en el sustrato como en la columna de agua, si llega a otro sustrato rocoso, puede llegar a arraigar y generar otro individuo a raíz de eso. Pero bueno, es que de verdad, Claro, ¿cómo es que así? lo tiene todo, vaya. De verdad que tiene todo inventado. Lo tiene todo inventado. O sea, que hay que arrancar. Hay que arrancarla. Entonces nosotros lo que hemos aprovechado la zona también intermareal, porque ahí evitas también que se propague el alga, porque si tú lo arrancas debajo de agua es muy fácil que Que ciertos vaya, fragmentos se vayan con las corrientes. Entonces, al erradicarla fuera, pues conseguimos dos objetivos con el proyecto, que es lo fundamental en esto. Uno es cuantificar cuál es el esfuerzo que vamos a realizar para la erradicación, es decir, cuánto tiempo va a llevar quitar una gran parte de Rubulosteri, ¿vale? Y el otro objetivo, que ahora veremos más adelante, que es cuantificar valorar si realmente merece la pena Quitarla, ¿no? sí quitarla, ¿no? Porque ¿cuánto tardará esta en aparecer? ¿A que arranquéis? Vamos a la siguiente, a ver Pues cómo... depende del estado del estado en el que lo encontramos Porque en si el es año. tan fácil que se sienta cómodo Claro. en cuanto toca... Claro, hay que saber cuándo quitarla en el año. Y eso es otra. Esa es otra, claro. Esa es otra. Entonces, eso también es una línea que estamos siguiendo dentro del protocolo, dentro del proyecto que estamos realizando. Y estos son los resultados que hemos hecho después de las dos primeras erradicaciones. Ahora mismo estamos terminando la tercera, ¿vale? La tercera erradicación, pero estos son los resultados de la segunda. T0 es la primera erradicación y T1 es la segunda erradicación, ¿vale? Como vemos, la cobertura disminuye Muchísimo, además, ¿no? va disminuyendo, tanto no Casi- solo la cobertura, sino también la masa que se retira de las costas, también disminuye pues casi 100 gramos, básicamente, de media. Y el tiempo que se emplea, pues evidentemente va disminuyendo porque la cantidad de algas que se ve en el ecosistema se va viendo reducida. Entonces, en la siguiente imagen, con estos datos que hemos sacado de cobertura, del peso y del tiempo, vamos a sacar una ecuación, una especie de algoritmo que nos va a ayudar a descifrar a la hora de escribir el protocolo cuánto tiempo va a emplear una persona en poder erradicar un segmento de costa con una cobertura de tanto. Claro, la idea es crear, si el protocolo, cuánto costaría el esfuerzo económico. Claro. Entonces, para saber qué ¿Merece esfuerzo la pena económico, o no? necesitamos saber cuánto tiempo un técnico Puede que conozca estar. un poco mínimamente la biología puede estar trabajando y en función de eso poder valorar. Entonces, si sale bien este protocolo, imaginemos que en Ceuta seguimos haciéndolo, pues se crea un protocolo a nivel del ministerio y si otra comunidad o otra entidad quiere realizarlo, puede ver si es viable o no y cuánto tiempo y cuánto coste, que es lo importante Claro. también, porque al final esto es dinero público, Bien. cuánto coste llevaría la erradicación. Y este es el siguiente objetivo que le comentábamos, que es el éxito, cómo de exitosas han sido las erradicaciones y cómo podemos demostrarlo. Pues lo hemos hecho de la siguiente manera, hemos fijado 15 puntos fijos a lo largo de la costa y le hemos ido pues fotografiando al cabo de las erradicaciones, de tal manera de que en la siguiente foto los valores que se sacan de estas cuadrículas pues tendrían que ir en principio en aumento, y la realidad es que Que van disminuyendo. después de la segunda erradicación sí que se ha visto mejora en el medio, se ha visto que las especies autóctonas van mejorando y sobre todo que la biodiversidad y el índice de riqueza de especies pues va aumentando, lo cual es bueno. O sea, que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. En principio, sí. Nos falta esta, como ha dicho Álvaro, son las dos primeras erradicaciones. Vamos a hacer otras dos para cerrar, digamos, el proyecto. Y en principio con la consejería está interesado en seguir esta línea. Entonces, y de mantener esa franja, digamos, limpia de Rubulosteri para que las especies autóctonas, como vemos, empiecen a mejorar y no estar
estresada por la invasión. No, es que yo no sé lo que haría, no sé lo que haría. Azules y naranjas, ¿qué significa? Azules significa que es un tipo, es un valor que se le da a una comunidad de especies, ¿vale? Son valores que indican el valor, el nivel ecológico, el nivel de fuerza ecológica, digamos, que tienen esas comunidades. Evidentemente, cuanto el índice de riqueza de especies, es decir, cuanto más alto sea ese valor, significa que más riqueza, más especies va a llegar a tener. Y el de Shannon, diversidad de Shannon, es un índice que te va a decir cómo de diverso, es decir, cuántas especies distintas y qué cantidad de esas especies distintas hay en ese ecosistema, con lo cual si es elevado, pues evidentemente siempre va a ser mucho mejor que si es un valor más pequeño.